Hola. Soy una persona que voy haciendo cambios en las slides hasta el último momento. Esta era de las primeras que preparé, evidentemente, y a mi manera ya estaba bien. Y después, revisándola, me di cuenta que había un pequeño error, pero más error cuando veo que no tengo una pantalla de disclaimer, o sea que aprovecho la de Mant. Tenemos el disclaimer de que realmente el título de la charla es PostCSS Preset Env, es el Babel para CSS. Si miramos su descripción, nos dice que nos permite convertir un CSS moderno en algo que la mayoría de los navegadores puedan utilizar, o sustituyendo por polyfiles para que sea soportado y basándose en CSSDB. Luego veremos qué es esto. A mí la parte que más me llamaba la atención era lo de Modern CSS, eso ya a mí ya me emocionaba, pero luego encontré un término que me gustó mucho más, que es CSS Features from the Spec. O sea, utilizar las features, las propiedades de CSS que se están definiendo en la especificación de forma nativa, utilizarlas ya en el navegador. Yo me quedé así, o sea, es genial. Hola, me llamo Joan León, estoy trabajando en Adevinta como frontend, concretamente en el producto de coches.net. Adevinta es la empresa que tiene coches.net, Fotocasa, 1000 anuncios, y estoy en el programa de Google Developer Experts prácticamente este programa, la ventaja que tiene es que el poder reunirnos unos cuantos y tener acceso a betas y preparar un poco la documentación para luego divulgarla con la comunidad. Lo mismo con Cloudinary, ellos le llaman Media Developer Expert, y estoy colaborando desde hace relativamente poco para divulgar un poquito las buenas prácticas con el tema de las medias. Estoy trabajando junto con José Manuel, que es este chico de aquí, en un proyecto que hacemos reviews de performance a sites reales, y los subimos a YouTube. Hemos hecho unos cuantos, llevamos unos meses que hemos hecho una parada, estamos dándole más contenido al blog que a la parte de vídeos por temas de dedicación, pero el mensaje es el tema de la performance, o sea, que intentar llegar al máximo de gente posible, y no solo de developers, sino la parte management y otros sectores. Aprovecho para comentaros que estoy trabajando en un curso de optimización de imágenes que estará online. Hay una web donde podéis suscribiros y avisaré cuando esté disponible. Otra cosa que he visto, antes estaba en la charla de Mant, quería explicar un poquito el proceso de Babel, JS y PostCSS a CSS, que prácticamente él ya lo ha explicado, o sea que lo resumo aquí. O sea, él ya ha explicado todo esto, cómo funciona. No, pero realmente lo que quería es, ¿cuánta gente conoce esta tabla? Vale, la mayoría. La tabla, para los que no los conozcan, es la tabla de soporte de navegadores, propiedades de JavaScript que van saliendo, y alternativas o contraspilers, la mayoría Babel, para dar soporte a esos navegadores. La TC39 es la organización que trabaja sobre la especificación, y es la gente, es el comité que está sacando los estándares de JavaScript. Tienen varios stage, el stage 0, 1 hasta el 4, donde, bueno, el 0 es algo, una idea así loca, el 1 una propuesta, el borrador, el 3 candidate, y el 4 ya es cuando en teoría, según el soporte que le estemos dando y configurando en Babel, ya no transpila porque el navegador lo soporta. Entonces, Babel lo que está utilizando es Babel Preset Env para hacer esa transpilación y dar ese soporte. Luego compartiré las slides, todas tienen enlaces a las referencias de lo que voy comentando. Pues
Esa rectificación que hacía al principio hace referencia a esto, a PostCSS Preset M, es un proyecto de Jonathan Neal. Es un hombre que está haciendo, es una barbaridad la contribución que está haciendo con el tema de PostCSS, este proyecto mismo, el de CSSDB, que ahora lo veremos, y un montón de plugins relacionados, y nos ofrece una alternativa. El disclaimer es Use Tomorrow CSS Today, que es muy parecido al que está utilizando CSS Next. ¿Cuánta gente conoce CSS Next? Bueno, pocos, ¿vale? Es un proyecto que realmente ya está deprecate, a favor de utilizar este, y aquí lo que nos... o sea, solo con el disclaimer nos están diciendo, vale, lo que va a venir lo puedes utilizar hoy. O sea, tenemos un paralelismo con el tema de Babel. Esta es una captura de la web, hay enlaces, están las features que ahora veremos, un pequeño copy para poder probarlo, soporte, tienen un canal para dar soporte y el enlace al proyecto. Cuando vemos las features, esta es la primera que hay 33, y esta es la primera, y lo que nos encontramos es pues el nombre de la propiedad y estado, especificación, plugin, una pequeña descripción y cómo se usaría la parte nativa. Aquí cuando ya veo que hay enlaces a la especificación es la parte que ya a mí me emociona, y por otra parte digo, bueno, esto es real, o sea, realmente esto es tangible, o sea, no es un plugin de PostCSS que hace magia porque programáticamente con JavaScript añade cosas al DOM. Estamos utilizando lo que se está definiendo en la especificación en el estado 3, se rige con la misma numeración del 0 al 4, el 4 ya está implementado, ya tiene soporte. En esta web no hay ningún estado 4 porque ese estado ya es soportado por los navegadores. Y donde hace referencia, donde saca la información para generar esas propiedades de CSS es CSSDB. También de Jonathan Neal, lo que ha hecho es un paralelismo de lo que han hecho en Webpack y la TC39, llevarlo a la parte de CSS. ¿Y qué tenemos? El estado 0, que es una idea loca, estado 1, que es experimental, no es tan loca, cuando es en estado 2, de hecho en el estado 1 ya se está empezando a trabajar sobre ello, y el estado 3 pues forma parte de la web, y el 4 es un estándar. Se ha denegado, de hecho en la web no acaba ninguna con ese estado, porque esto tiene un paralelismo en el repositorio de GitHub de la W3C con los issues. Cuando sale una nueva propuesta, ese paper se lo están mirando, y cuando hay un reject, realmente aquí en la web no acaba. Este es el aspecto que tiene en la web de CSSDB, y aquí tenemos un poquito más de información que la que hemos visto en el otro lado. Por un lado tenemos el estado, el nivel del stage, un nombre y descripción, los enlaces a especificación, documentación de Mozilla y a la especificación de la Mozilla, perdón, a la documentación de MDN y la especificación del link. Un código de ejemplo de cómo es de forma nativa, y luego los navegadores soportados, y al mismo tiempo esto es enlace al CanIUse, que es la web para validar el soporte de navegadores. Y por último, un enlace al repositorio del plugin de PostCSS. Podremos ver que del Stage 3 hay 6 plugins, del Stage 2 hay 20, ahí es donde hay más movimiento, o sea, ahora mismo están muy acumulados y se están revisando. El Stage 1 vuelven a haber 6, y del Stage 0 hay uno solo. Todo esto ahora mismo lo podemos utilizar si, ahora veremos cómo configurarlo, si utilizamos
PostCSS PresetM en un stage 3, pues tendremos pues, esos 6, 2, el 1 o el 0, que nos permitiría utilizar todos los anteriores más, en este caso, las variables de entorno. Si tuviera que decir cuál de esas propiedades me gusta, seguro que acabaría nombrándolas todas, porque creo que son muy interesantes, son las propuestas que están saliendo de la W3C, y evidentemente esas propuestas ya son respuestas a peticiones de la comunidad, o sea, están pidiendo, estamos pidiendo funcionalidades que no tenemos y las van desarrollando. Entonces, cuando ya llegan aquí, ya han pasado un buen filtro. Esta del Custom Media Query me parece una muy buena propiedad que nos permitirá pues, optimizar mucho en la parte del desarrollo. O sea, es como tener variables en las media queries. Otra que encuentro interesante es la del Custom Selector, poder definir un selector, en este caso headings, y todos los H's para luego utilizarlo, heading más whatever. O sea, aquí ya estamos utilizando el selector. Y hay una pregunta que me ha surgido cuando antes Manz hablaba de la especificidad. Ahora mismo esto lo que hace es transpilarlo y convierte este código para dar soporte a H1 más P, H2 más P y así por cada uno de ellos. Pero cuando sea de forma nativa, lo que no tengo claro es qué nivel de especificidad tendrá este Custom Selector. Dos más que encuentro interesantes relacionados con el tema de la performance. Este de System UI lo que hace es definir la tipografía del sistema. O sea, si vemos la implementación, lo único que está haciendo es un string de varias, de la de Apple, la System UI, Arial, bla. O sea, es muy simple, evidentemente, pero acabaremos teniendo en el navegador de forma nativa poner System UI y que sea el browser el que elija la tipografía. Comentaba el tema de performance porque es una tipografía menos a descargar. Y además, recientemente en el trabajo hablábamos de eso, de si utilizar o no tipografías, si utilizarlas de sistema para mejorar la performance. Otra que creo que es muy buena, me gusta muchísimo, por eso he seleccionado 4 para no extenderme mucho, pero creo que es la que más me gusta, el image set en los background image. Poder definir en el background image diferentes densidades, diferentes imágenes incluso, para el aspect ratio de mobile, el aspect ratio de desktop, es una manera muy fácil de optimizar las imágenes y que lo haga el navegador de forma nativa, que sea el que gestione cuál de ellas va a utilizar. Habiendo visto esto, vamos a ver un poco la instalación, cómo instalarlo. Bueno, es un paquete de NPM, las instrucciones simples de hacer la instalación de npm install. Tiene soporte en la propia documentación para utilizarlo con Node, pues si es como CLI, que es como lo veremos ahora, con Webpack, CreateApp, Gulp, Grant y desde la semana pasada con Rollup. Incluso añadí algún comentario en la pull request porque es de la semana pasada que el DevRel de CSS de Google, Adam, pues añadió la parte de Rollup. Siguiendo con la configuración, lo que tendríamos que hacer es importar con el required el PostCSS PresetM y luego simplemente en el objeto, en plugins, pues añadir el PresetM y las opciones de plugin que ahora veremos. Esto lo estoy exportando en el fichero de configuración postcssconfig.js. Si nos centramos ahora en las opciones que tenemos de plugin, en los plugins, podemos definir el stage. Y ahí definimos a partir de qué stage queremos dar soporte. Si el 3, el 2, el 1 o el 0. Pero va un poquito más allá y podemos, aparte de definir el stage, dar soporte a una en concreto, bueno, una o n, las que queramos, pero podríamos hacer esto.
Antes Mant comentaba sobre el nesting rules para hacer el anidado. Realmente sí que está tirando para adelante en la especificación y podríamos utilizarlo de forma nativa y evidentemente aquí al transpirarlo lo que hace es pues convertirlo en, como lo está haciendo ahora mismo, por ejemplo, los preprocesadores como SAS. También podemos apoyarnos sobre el soporte de browsers y definir, queremos el Stage 3 y el nesting, pero con las dos últimas versiones de los navegadores. Aquí podemos configurarlo o sea, según el proyecto, como lo necesitemos. Hay algunos de ellos que no están incluidos. SysDB tiene una lista un poquito más larga y hay algunos de ellos que no están incluidos. De ellos he seleccionado algunos, que es el hash, un selector para, en este caso estaríamos seleccionando todos los anchors que dentro tengan una imagen. Pero de momento no está dentro del preset, pero sí que lo podemos implementar con un plugin de PostCSS externo o con una librería de JavaScript. Otro que no está y podemos plantearnos trabajar sobre él es, por ejemplo, inRange y outRange para poder definir dentro de un input si está dentro del rango o fuera del rango, cambiarle los estilos. Todo esto, vuelvo a repetir, de forma nativa para que no tengamos que transpilar, o sea, lo estamos transpilando ahora para dar soporte, pero son propiedades que van a llegar y serán nativas. Otra muy interesante también es la del Reduce Motion, que para quien no lo sepa es una funcionalidad en la que ha trabajado Apple para activando este flag en el navegador, tanto en iOS como en el laptop, desactivamos todas las animaciones que hayan en el navegador. Entonces, podemos controlar nosotros a través de Media Query, como aquí vemos, pues tenemos una animación y en la Media Query podemos desactivar. Esto nos dice que si el dispositivo tiene Reduce en el Reduce Motion, pues desactivamos todas las Media Queries. Y otra muy interesante es la de poder tener condicionales en CSS. Fijaros que aquí podemos tener ya consultar la media que esté entre esto y tenga con soporte de DisplayFlex, que tenga soporte con grid, que tenemos la opción A, si no, pero tiene media pointer course, tenemos B y así consecutivamente. Es otra de las propiedades que de momento no está implementada en SysDB, pero creo que ya nos estamos acercando a tener las funcionalidades programáticas que queremos tener con CSS en JS y se van a buscar allí, pues parece ser que las tendremos de forma nativa en los navegadores. Antes de continuar, quisiera mostraros lo de esto. Vamos a ver, bueno, incluso pues ese es tiene la web del repo de GitHub y luego aquí en la parte de features vamos a buscar el de image. El image set, si vamos a mirar el plugin, ojo, es verdad, estamos viendo, vale, pues espera que os pongo esta aquí. No, está extendida.
se me ha conectado como extendida. Pues así será un poco más... Bueno, espera. Espera, podemos duplicarla. La duplico, así será más fácil, porque si no, display, show, automatic arrange mirror. Vale. Vale, ahora sí, lo que pasa es que tenéis una tipo un poco a nivel de resolución. Ups. Website. Perdona, claro, es que este es el otro. Aquí. Vale, buscar lo del plugin. Esto es lo que os comentaba de... Esta es la implementación que tendríamos que utilizar nosotros con el plugin, y el resultado, bueno, aquí tenemos el ejemplo de utilizando el ImageSet, nos lo acaba convirtiendo pues, con los media queries correspondientes de cada uno de los dispositivos y inyectándole ahí la imagen que necesite cada uno de ellos. Eso es transpilar tal cual. Lo emocionante de esto es que estamos haciendo esto. De hecho, hay algún plugin de PostCSS que hace precisamente eso. SAS aquí, hasta aquí no ha llegado, pero con PostCSS sí que es verdad que hay un plugin, no recuerdo cuál es el nombre ahora del que lo hace, pero hace precisamente esto, que es, se define la sintaxis que necesitamos, utilizamos esa sintaxis y transpila y nos acaba generando pues toda la parte que nos interesa del CSS. Pero en este caso estamos siguiendo las reglas de la W3C y tenemos una transpilación de lo que vamos a tener de forma nativa en el navegador. Volvemos un momento a la presentación. Fuera. Vale. Bueno, ahora he perdido la parte del control de tiempo. Sobre esto que os comentaba, reflexiones. Ahora parece ser que hay una moda un poco de PostCSS por todos lados, pero cuidado con esto porque hay una de las features que es Case Insensitive Attributes. No le acabo de ver mucho sentido a esta especificación en concreto, porque nos permite hacer un selector y que sea insensitive, o sea, puede ser mayúsculas o minúsculas, y en este caso, una vez sea nativo, vale, pero ahora mismo nos está transpilando esto a este selector, porque está haciendo todas las combinaciones posibles de mayúsculas, minúsculas, independientemente de que esto ahora mismo pues, puede ser una barbaridad. Creo que es más fácil ahora decir, bueno, pues compruebo el hash, o sea, y que todo sea lowercase, por ejemplo, para evitarnos esta situación. Y aún así no acabo de ver realmente la gran funcionalidad que pueda tener el hecho de que tengamos un selector insensitive, pero bueno. Otro que es importante, que es el primero que hemos visto antes, que es el initial, nos permite hacer un reset de las propiedades del elemento por defecto, o sea, a todo. Pero, fijaros en el tamaño del scroll, si ponemos SA y ese lo ponemos y somos alguien con... Vamos a poner, yo he aprendido esto, voy a poner asterisco all initial. Evidentemente todas las propiedades de CSS van a acabar así, entonces hay que tener cuidado con qué utilizamos. En PostCSS hay muchos plugins que lo que hacen es, por ejemplo, en la web del evento. En la web del evento se está cargando el Animation CSS, el Animate CSS, porque hay algunas transiciones y algunas imágenes.
pero se está cargando desde un CDN y hay archivos de PostCSS que lo que hacen es analizar tu código y solo coger las animaciones que se estén utilizando, no todo, porque evidentemente hay un montón de animaciones allí definidas que no estamos utilizando. Entonces, una combinación de eso y el sentido común, pues no acabar con CSS como este, una barbaridad. Me ha gustado hacer menciones que hacía Avanz, me gustaría hacer esta mención de Diana. Sería genial si le dais unos me gustas a ese tweet, porque es genial, porque antes, en la charla de antes lo decían y en la charla de Style Components también, realmente lo importante es saber CSS. O sea, no solo el hecho de cómo aplicarlo, con qué framework, sino conocer qué propiedades son las que hay detrás de ese CSS, qué hace y cómo podemos customizarla para que haga lo que realmente nosotros queremos. Justo la semana pasada, David Piano comentaba esto, que ve que hay gente que hace con 50 líneas de JavaScript algo que se podía hacer con 2 CSS, y ese tweet lo acompañaba a este vídeo, espero que... Estos son los frameworks que optimizan. O sea, realmente estamos reinventando la rueda a veces cuando realmente no es necesario, y lo que necesitamos es un poco el mensaje de aprender CSS y cómo funciona. Quería aprovechar para que sepáis que CSS es la base de lo que vemos en nuestras pantallas. Prácticamente es... Espera un momento que... Me atrevo a hacer así, ¿eh? Volviendo a PostCSS Preset M, os invito a que entréis, veáis el proyecto. Veo que voy bastante bien de tiempo. Vamos a entrar en la versión try. Aquí lo que ha hecho simplemente es embeber en un iframe el Copen, y tenemos, se ve muy pequeño, tenemos a la izquierda nuestro código CSS, así bien, subo más, bien, a la izquierda está nuestro código CSS y a la derecha está el, lo estoy diciendo al revés, sí, sí. Y a la derecha tenemos el stash. Si ponemos un stash 4, nosotros, por ejemplo, el nest que antes hemos comentado, lo tenemos aquí. Está aquí abajo. De hecho, puedo subirlo si hago así. Y la transpilación, esto sí no lo puedo editar, no puedo subirlo. La transpilación lo deja tal cual. Si le ponemos un stash 1, que es en el que está, perdón, es que pone el selector tiene puesto 0 o superior, o 1 o sea, superior a 1 o superior a 0, en este caso superior a 0. Y podemos empezar a utilizar, aquí lo vemos, el ImageSet utilizándose, aquí la declaración y aquí su implementación, las Custom Media Queries aquí. Hay también las Custom Properties, pero la Custom Property creo que está bastante más extendida y es más, ya está más interiorizada. Aquí, por ejemplo, tenemos lo del Custom Selector, tenemos el heading, y aquí nos lo convierte en este H1, H2, H3 hasta el 6, porque previamente está definido aquí arriba. Aprovecho que estoy aquí para entrar en la parte de support. Utilizan Gitter. Gitter es una especie de Slack de comunidades de GitHub, y se basa en proyectos. Allí no hay canales, son el propio proyecto, y aquí tenemos a gente como
Andris Sinnik, que es el creador de PostCSS, o debe estar por aquí Jonathan Neal, es otra persona muy activa y aportando muchísimo. Y cualquier pregunta que les hagáis, yo lo he hecho, lo tengo aquí a la izquierda también fixed, porque le he hecho alguna pregunta y la verdad es que... ¿Dime? Bueno, de hecho, más que mensajes, esos son otros proyectos. Este es el de 3JS. Y en 3JS, de hecho, no se ve bien ahí, hay 3, pero son el label de los mensajes que hay en ese proyecto. Por aquí a la izquierda tengo varios proyectos. Es una especie de Slack, como comentaba. Y no sé si me ha hecho una nueva ventana. Y realmente es una comunidad muy activa y dan mucho soporte. ¿Qué más? Volvemos a la presentación. Está aquí. De hecho, no mucho más. La idea es disfrutar de CSS. CSS es bien. CSS. Sí, la verdad es que cuando hace poco lo tuiteé, que cuando aprendo algo nuevo, me preparo algo nuevo para una charla y voy rascando un poco más, veo que cada vez me gusta más. Creo que es como se ha dicho en varias charlas, que realmente lo que tenemos que hacer es conocer la herramienta y conocer cómo funciona. Esta mañana, creo que ha sido con Juan Carlos, lo comentaba, el tema de la cascada, ahora mismo lo estamos sufriendo, pero en su momento, que antes Matt lo comentaba, cuando en Opera salió, aquello era magia, pero porque solucionaba un problema de aquella época. Y ahora mismo lo vemos como un problema, pero es porque muchas veces no sabemos cómo funciona y no sabemos cómo afrontarlo para que sea, incluso para que sea una ventaja. Realmente puede llegar a ser una ventaja la cascada, pero con el tema de los componentes pues hay que darle una vuelta a todo esto, conocerlo, cómo funciona sobre todo, y es la mejor manera para luego poder aprovecharse de ello y que no se nos venga, que no se nos convierta como un problema. Hasta aquí era la charla. Gracias. Quiero aprovechar, si os puede salir la duda, por ejemplo, de algún ejemplo de implementación, y podemos hacer algo como esto. Repositories. Esto es algo, es como un boilerplate, un starter kit muy simple. Bueno, aquí en el README comento el porqué de ese nombre y el porqué de ese proyecto, pero básicamente lo que hago es, viajo bastante en transporte público cuando voy a trabajar y tengo bastante tiempos que no tengo cobertura. Entonces, lo que hago es tener esto para tener como un boilerplate para poder empezar a trastear temas de CSS, temas de SVG con animaciones y cosas así. Entonces, lo que hice es, no tiene nada de JavaScript, y lo que hice es, en el package JSON podemos ver que tiene, vamos a maximizar esto. Vamos a analizar, porque hace poco también vi un comentario en Dev2 donde comentaba qué creía que era el stack ideal dentro de PostCSS. Yo aquí lo estoy utilizando con el CLI, y prácticamente lo que tengo es el normalize para hacer la parte del reset, el preset M, el import, porque el import todavía no está definido. El reporter lo que hace es, cuando hace la compilación, reporta los timings que ha tenido en hacer esa compilación, o sea, nada, es simplemente visual a la hora de hacerla. Y igual que el DevTools, da información del tema de cuando está compilando.
Antes comentaba Amanz sobre el style link. Creo que es interesante también utilizarlo para tenerlo como linter cuando estamos trabajando. Y bueno, processing es para ir cogiendo el refresh. Y luego, en lo que es la ejecución, aquí el PostCSS lo que hace es llamarlo, y como tenemos un archivo PostCSS-config, aquí es lo que antes estábamos viendo, y se está dentro de, en este caso está como un objeto, y lo que se está exportando aquí solo es en el caso de que sea development, el import, el normalize le defino las últimas versiones, y aquí el stage 0 porque evidentemente quería probar todo, y así podría probar todas las funcionalidades que tienen definidas. Está en el repositorio de mi cuenta de GitHub, podéis echarle un ojo, ¿no? Y como comentaba, luego si miráis, no hay, en este caso solo me interesaba la parte de CSS, no hay nada de JavaScript aquí en Triste Console, pero a raíz de haber visto implementación de otro desarrollador, estoy pensando en utilizar Rollup para evangelizarlo, porque creo que está teniendo bastante auge últimamente Rollup, y la implementación con PostCSS es súper simple. De hecho, como antes he comentado, acaban de poner en la documentación la parte de Rollup de cómo implementarlo. Súper simple, o sea, no tiene mucho misterio. Antes comentaba sobre el Tailwind, que se está poniendo muy de moda. Tailwind también tiene documentación de cómo implementar. De hecho, tiene una documentación explicando cómo implementar Sass, Stylus, Less, PostCSS, y después un poco más abajo que pone el nesting, los imports, y en ese paso de preset-m comenta: si estáis utilizando preset-m no hace falta utilizar el nest porque ya viene de forma predeterminada dentro de la configuración con el stage 1. O sea que es una cosa que se está extendiendo, no es fácil de implementar, bueno, no es fácil, no. De momento esto es incompatible a utilizar CSS sin JS, porque allí estás trabajando con otro framework, y si surgiera la duda de, vale, esto está muy guay, poder utilizar lo que se está definiendo en la especificación, lo puedo utilizar en mi proyecto y estoy utilizando Style Components, pues actualmente no se puede, porque habría que transpilarlo, sería quizás un paso muy engorroso, y de momento, a menos que yo sepa, no hay ningún plugin que lo pueda gestionar. Aprovecho que si hay alguna duda. En concreto, Joan, existen propuestas de JS como Linari que no tienen coste de ejecución en time, que al final te transpila, escribes en JS, pero te transpila a CSS Vanilla, no hojas de estilo. Y hay una propuesta de utilizar por CSS de ese transpilado que te genera Linari. Así que utiliza esos CSS. O sea, es algo que está en desarrollo, pero está cogiendo bastante auge. Bueno. Suena bastante interesante. No lo sabía. ¿Alguna otra duda? Dime. Sobre Tailwind, que decías que no hay que elegir entre Tailwind o CSS, ¿no? Que se puede combinar. Se puede combinar, sí. En Tailwind te permite implementar PostCSS preset-m para... De hecho, es la manera de extenderlo, porque Tailwind realmente te está dando todas las clases. Si quieres extender, porque aquí quizás sería un debate para una buena charla. Si estamos utilizando ese framework donde antes estaban comentando, no estamos modificando CSS, sino que estamos añadiendo clases, estamos conociendo un framework, estamos conociendo las clases y estamos maquetando en el HTML. Estamos definiendo en el HTML, añadiendo clases a las etiquetas de HTML para que tenga el aspecto que queramos. Entonces ahí no estamos modificando CSS. Para implementar algo así tiene que ser que estés o sobreescribiendo una clase en concreto o extendiendo esa clase para luego utilizar esto. O sea que también se puede,
Pero yo creo que ahí está la línea esa de, vale, yo soy más de empezar de cero. De hecho, esto no es ningún framework, es un transpilador, o sea, no es un framework y aquí no tengo ninguna clase. De hecho, el index importa el resto. Aquí arriba hay, aquí hay un normalize CSS. Aquí hay un normalize CSS y si bajo, voy a bajar rápido, aquí empieza el proyecto y no hay nada. O sea, realmente esto no tiene ningún framework ni tiene nada. Detrás de esto podría utilizar Tailwinds o cualquier otro, pero soy más de utilizar, o sea, de crear y adaptarlo, no de utilizar un framework. Pero sí, creo que eso daría para un buen debate. Y si ese es funcional, si va bien, si no, bueno, creo que... Pero bueno, se sale ya del scope de lo que comentábamos. O sea, PostCSS no es un framework, lo que hace es transpilarlo y hay un montón de plugins para hacerlo. De hecho, el que antes os comentaba de... Voy a poner este momento a cero, que si no, no veo nada yo. No, aquí. Este es un plugin. Este es un plugin que hice para un ejercicio en una formación, donde está Animate CSS y también está este otro que es Magic. Es un framework de animaciones. Eso es un pequeño GIF de la documentación oficial. Y lo que nos permite hacer es esto, ¿no? En nuestro CSS añadimos Animation Name Magic y el output es el Animation Name más el keyframe en concreto. Y lo inyecta dentro de nuestro CSS y obvia el resto de la librería. Es una manera de optimizarlo. Claro, este es el enfoque que tiene PostCSS, el hecho de utilizar JavaScript para generar CSS. Antes comentaban lo del PostCSS, que quizás no era el mejor nombre del mundo, porque realmente no es post edición, se hace previa y acaba generando el CSS que acaba en el navegador. De hecho, si no ha salido ninguno más, hasta donde yo sé, la única librería que se podría llamar PostCSS es la de Lea Verú, que es prefix free, que se carga en el navegador. Una vez leía el CSS, añadía a través de JavaScript los prefix vendors según el soporte del navegador, cosa que en principio optimizaba. Lo que pasa que era una gestión más que estábamos delegando de JavaScript al navegador. Pero volviendo al contexto de que estamos en la parte de preprocesadores, nos están dando herramientas para optimizar el CSS y en el caso de lo que hoy comentábamos, pues utilizar las especificaciones que se están desarrollando y utilizarlas ya de forma nativa, que en el momento que tengamos soporte ya no se generan y incluso podemos deshabilitar soporte de funcionalidades para que no las transpile porque realmente ya no sea necesario. ¿Alguna otra duda? Sí, Dime. una pregunta. Con temas de optimización y todo esto, si PostCSS importa solo lo necesario, en el caso de Animate, ¿cómo haces que convivan si le das esta funcionalidad de animación con JavaScript? ¿Te lo cargará o no te lo cargará? No, en este caso no, porque lo que está haciendo es analizar nuestro CSS. No tiene en cuenta el JavaScript. Si ahí está el hack de tú ponerlo en el CSS. Si tú en el CSS lo pones, te va a añadir ese animate. ¿Me explico? O
sea, tenemos, el ejemplo ese teníamos uno, pero si realmente tenemos dos porque el otro lo estamos inyectando por JavaScript, pues de hecho lo pones como lo pondrías en el CSS. Además, eso sí que es verdad, si vas a añadir una funcionalidad de animación en runtime, porque vas a utilizar el JavaScript, perfecto, pero desde mi punto de vista lo ideal sería que inyectases la clase. Y esa clase tiene que estar en el CSS. ¿Iba por ahí la pregunta o más general animar con JavaScript, con la API de Animate? Me has contestado con lo último. Vale. Es eso, o sea, realmente en el CSS te lo tienes porque lo que haces es inyectarle la clase de otra animación y cuando se parsea tu CSS te mantiene tus dos Animate más los keyframes que necesitas de esas dos que estás utilizando. O sea que realmente ya las tendrías en el CSS a la hora de parsearlo. Utilicé ese como ejemplo de esa librería porque el plugin que hacía eso ya estaba de Animate CSS, que es la librería de animación más conocida y más utilizada, ya estaba desarrollado y lo único que hice fue pues, hacer una implementación con otra como ejercicio en una formación. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya está.